Elsa, una limpiadora dedicada, crió a su nieta con amor y cuidado, sacrificándose para asegurarle un futuro prometedor. El día de la graduación representaba el punto culminante de este viaje, pero un evento imprevisto dejó a Elsa descalza en su camino al evento. A su llegada, las risas y las burlas llenaron la sala, hasta que su nieta, ante la situación humillante, realizó un gesto sorprendente que dejó a todos atónitos. Elsa observó con una mezcla de nostalgia y reflexión cómo las gotas de lluvia danzaban sobre el cristal de la ventana, pintando un cuadro gris en el exterior. El otoño se había asentado, trayendo consigo un aura de melancolía que se filtraba en la soledad de su hogar. El sonido agudo del timbre rompió la serenidad del ambiente, haciendo que Elsa se levantara ligeramente de su sillón. ¿Quién podría estar llamando a su puerta en medio de esa tormenta? Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con una imagen inesperada y emocionante. Allí, de pie frente a ella, estaba su hija Cecilia, empapada hasta los huesos, sosteniendo a una niña pequeña que temblaba de frío. El corazón de Elsa se encogió al verlas. ¿Puedo pasar, mamá? La voz de Cecilia sonaba frágil. Elsa, aún perpleja por la aparición repentina de su hija, abrió la puerta. Cecilia, la hija heredera de su corazón, había estado ausente durante 5 largos años. Desde el día en que una acalorada discusión, impulsada por el estilo de vida imprudente de Cecilia, había cortado los lazos que las unían. Una vida de excesos y placeres, lejos de lo que Elsa consideraba seguro y apropiado. En ese momento de malentendido, Cecilia decidió abrirse camino por su cuenta, cortando todo contacto con su familia. Pero al seguir su camino, un vacío doloroso se instaló en la vida de Elsa. Un vacío que se hizo aún más palpable con la repentina partida de su amado esposo, víctima de un ataque al corazón que lo alejó de ella. Sola en su dolor y preocupación, Elsa se preguntaba sin cesar sobre el paradero de su hija perdida. Y entonces, como si el tiempo hubiera dado un giro repentino, Cecilia regresó a la puerta de su madre, sosteniendo a una niña pequeña en sus brazos. Cecilia, querida mía, ¿quién es esta niña? La voz de Elsa estaba entrecortada, cargada de una mezcla de emociones que desbordaban su alma. Esta es Isabel, mi hija. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? La respuesta de Cecilia vino con una simple petición, pero una que llevaba la complejidad de años de separación. Con una sonrisa emocionada, Elsa respondió afirmativamente. Tener a su hija de nuevo en casa y descubrir que ahora también tenía una nieta era una emoción indescriptible, una felicidad que se multiplicaba en su corazón. Sostuvo a la pequeña llamada Isabel en sus brazos, sintiendo una ola de nostalgia y ternura mientras observaba el rostro de la niña, tan parecido al de su propia hija, cuando todavía era un bebé frágil e indefenso. En ese momento, Elsa supo que haría todo lo posible por esa pequeña niña. Un amor instintivo floreció en su corazón. Mientras Cecilia disfrutaba de un baño caliente para ahuyentar el frío, Elsa se ocupó de preparar un baño para la pequeña Bianca. Contemplando esa pequeña vida frente a ella, Elsa sintió una ola de ternura que desbordó su corazón, una conexión que iba más allá de las palabras. Bianca era su nieta, una parte de su propia esencia. La mujer buscó en el armario en busca de ropa que había guardado como recuerdos de los primeros años de Cecilia. Ver a su nieta Bianca vistiendo esas ropas que una vez pertenecieron a su hija, se sentía como si el lazo entre ella y Bianca se estuviera fortaleciendo, uniendo pasado y presente. Esa noche, su hija y su nieta ocuparon la vieja habitación de Cecilia. Sentir a su hija bajo el mismo techo, saber que estaba a salvo y protegida, fue un alivio para el corazón de Elsa. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron tímidamente las cortinas, Elsa se despertó con el sonido del llanto de su nieta resonando desde la habitación contigua. Esperó unos momentos, anticipando que su hija Cecilia
respondería al llamado de Bianca. Sin embargo, al persistir el llanto, Elsa comenzó a preocuparse. ¿Podría Cecilia estar tan exhausta que no se hubiera despertado con los llantos de su propia hija? Decidida a comprobarlo, Elsa se levantó de la cama, lista para investigar la situación. Quizás Cecilia necesitaba un poco más de descanso, y Elsa estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de cuidar de su nieta. Encontró la puerta entreabierta y entró en la habitación, donde una sorpresa inquietante la esperaba. La pequeña Bianca estaba acostada en la cama, con los ojos aún húmedos de lágrimas. Junto a ella, una nota, un mensaje silencioso dejado por Cecilia, quien una vez más había partido en busca de su propio camino. Su corazón se apretó al leer las palabras escritas a mano. Su hija había decidido irse nuevamente, pero esta vez dejó atrás no solo a una madre preocupada, sino también a una niña indefensa. A pesar del dolor y la incertidumbre que la rodeaban, Elsa sabía que necesitaba ser fuerte, ser el ancla de estabilidad para su nieta. Después de la partida de su esposo, la situación financiera de Elsa se convirtió en un desafío constante. Trabajando como costurera en un pequeño taller, apenas lograba cubrir los gastos básicos. Y con la llegada de Bianca y la responsabilidad añadida de criar otra vida, Elsa sabía que tendría que adaptar su vida para satisfacer las necesidades de la pequeña, que ahora dependía de ella. Buscó un nuevo trabajo como limpiadora en una escuela local. Aunque requería más esfuerzo físico, este trabajo le proporcionaba un ingreso más estable y, lo más importante, garantizaba a Bianca una beca en esa misma institución. Los años pasaron y Elsa asumió la responsabilidad de educar y cuidar a Bianca con dedicación y amor. Ningún sacrificio parecía demasiado grande cuando se trataba de proporcionar lo necesario para el desarrollo y la felicidad de la niña. Revisando su propio camino como madre y las posibles deficiencias en la crianza de su hija Cecilia, Elsa se esforzó por hacer las cosas de manera diferente esta vez. Criar a su nieta no era solo una responsabilidad, era un regalo, una segunda oportunidad. A medida que se acercaba la adolescencia, una nueva dinámica comenzó a desarrollarse en la vida de Elsa y Bianca. La escuela donde Elsa trabajaba y su nieta asistía era una institución prestigiosa, frecuentada por jóvenes de familias adineradas. Bianca, temiendo los juicios y potenciales burlas de sus nuevos amigos si descubrían su conexión con la limpiadora de la escuela, se encontró en una encrucijada. En una ocasión particular, mientras un grupo de adolescentes hacía comentarios maliciosos sobre Elsa, Bianca se sintió tentada a unirse a ellos, con la esperanza de integrarse y evitar que descubrieran su vínculo con la empleada de la escuela. Para Elsa, presenciar esto fue una revelación dolorosa. ¿Estaba Bianca siguiendo los pasos de su madre Cecilia, volviéndose indiferente a su propia familia? Se preguntaba si sus propios fallos como madre se estaban repitiendo, si sus intentos de educar a Bianca eran en vano. A medida que se acercaba la graduación de Bianca, marcando el final de una fase importante en su vida, su nieta terminó el año con excelentes notas, con la brillante perspectiva de una beca en una universidad reconocida. Un futuro prometedor aguardaba a Bianca, y Elsa no podría estar más orgullosa de ella. Bianca había sido elegida para dar el discurso de clausura en nombre de los estudiantes. Apenas podía esperar para estar presente en la ceremonia, aplaudiendo y presenciando el éxito de su nieta. Sin embargo, una petición inesperada de Bianca estaba a punto de traer una sombra de tristeza sobre la ocasión. «Abuela, recuerda que ninguno de mis amigos puede saber que soy tu nieta. Por favor, sé discreta y no muestres que nos conocemos, ¿de acuerdo?», pidió la joven. Ella aceptó con un asentimiento silencioso, decidida a apoyar a su nieta de la mejor manera posible, incluso si eso significaba permanecer en las sombras y ocultar el verdadero lazo que las unía. El día de la graduación, Bianca estaba lista para el gran evento. Se indicó a los estudiantes que llegaran antes para un ensayo. Se despidió de su abuela, recordando la petición de discreción que habían acordado. Mientras esperaba un taxi en la calle, un vecino se acercó con una cálida sonrisa. «Te ves hermosa, Bianca. Hoy es tu gran día, ¿verdad?»,
Tu abuela habla tanto de lo orgullosa que está de ti. Sabes, tienes una abuela increíble. No todo el mundo estaría dispuesto a asumir la responsabilidad de criar a un niño, especialmente a una edad más avanzada. Ella siempre ha tratado de ofrecerte todo lo que necesitas. Es evidente cuánto te ama. Debes estar muy orgullosa de ella, ¿verdad?, dijo el vecino, con sincera admiración. En ese momento, llegó el taxi, interrumpiendo la conversación. Bianca agradeció al vecino con un gesto de cabeza y se fue a su graduación, llevando consigo las palabras de la mujer. Un tiempo después, Elsa también se dirigió a la graduación. Se puso su mejor ropa, cuidadosamente seleccionada de entre sus pocas opciones, y calzó un par de zapatos prestados de una vecina. Aunque un poco grandes, esos zapatos eran todo lo que tenía para la ocasión. Servirían lo suficientemente bien para la noche especial que se avecinaba. Elsa tomó el metro hasta el lugar del evento, pero al salir de la estación, enfrentó algo que no había esperado: una tormenta. Esperó, con la esperanza de que la lluvia amainara, pero las nubes persistentes se mantuvieron y el momento para la graduación se acercaba rápidamente. No había otra opción. Elsa tendría que enfrentarse a la lluvia. Con pasos apresurados, ella comenzó a caminar por las calles, buscando refugio bajo los toldos de los edificios mientras trataba de protegerse de la lluvia torrencial. Cuando finalmente divisó el lugar del evento, ya estaba empapada hasta los huesos. Solo era cuestión de cruzar la calle para llegar allí. Sin embargo, en un momento de descuido, uno de sus zapatos se deslizó de su pie y fue arrastrado por la corriente que corría a lo largo de la acera. Elsa observó impotente cómo el zapato desaparecía por el desagüe. Sin otra opción, llegó al lugar con un solo zapato, decidiendo abandonarlo de una vez por todas. La figura empapada y descalza de Elsa entrando al auditorio provocó risas y comentarios de los presentes, pero ella no se desanimó. Su determinación de apoyar a su nieta era mayor que cualquier contratiempo relacionado con el clima. Bianca, ya sentada, vio a su abuela llegar desde lejos, atrayendo miradas curiosas y burlonas. Mientras la ceremonia de graduación se desarrollaba, Elsa observaba acurrucada en una esquina, contemplando con orgullo silencioso los eventos que se sucedían. El momento tan esperado había llegado: el discurso de Bianca. Todos estaban a punto de sorprenderse con las palabras de la joven. Bianca se situó en el escenario con su discurso escrito en una hoja de papel. Justo cuando estaba a punto de comenzar, las palabras de su vecina sobre su abuela la golpearon como una avalancha. «Buenas noches a todos», comenzó Bianca, su voz firme y clara resonando en el auditorio. «Hoy marca el final de un ciclo y el inicio de un nuevo viaje para todos nosotros. Estamos preparándonos para ingresar a la universidad, siguiendo los pasos de aquellos que nos han inspirado. Para muchos, esta inspiración puede provenir de un padre, una madre, o incluso de un profesional reconocido. Pero hoy quiero hablar de mi propia inspiración». Hubo una pausa dramática mientras Bianca miraba al público antes de continuar con convicción. Muchos de ustedes pueden conocer a mi inspiración solo como la conserje de esta escuela, pero para mí, ella es mucho más que eso. Para mí, es mi abuela. En ese momento, Bianca hizo un gesto invitador y Elsa fue llamada al escenario. «Mi inspiración para el futuro es mi abuela», declaró Bianca, sus ojos brillando con emoción. Su carácter, su dedicación, su desinterés y amor son ejemplos que llevaré conmigo para siempre. No importa la profesión que elija o el camino que siga, sé que al seguir sus pasos tendré un futuro brillante. Muchas veces mi abuela se ha privado de cosas para que yo pudiera tenerlas. Hoy es mi turno de devolver ese amor y sacrificio». Con un gesto simple pero significativo, Bianca se acercó a su abuela y, frente a todos los presentes, se quitó sus propios zapatos. Un silencio reverente cayó sobre el auditorio mientras se arrodillaba y colocaba suavemente los zapatos en los pies de su abuela. Mientras todos los presentes aplaudían, Elsa y Bianca dejaron el escenario juntas. Orgullosas, Bianca aprendió una poderosa lección ese día.
Al sentir orgullo, reconocer y honrar los sacrificios realizados por quienes nos rodean, cultivamos una profunda gratitud y respeto por los lazos que nos unen. Esta gratitud nos fortalece, nos inspira a ser mejores y nos motiva a devolver el amor y apoyo que hemos recibido. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!